Familia, para el día de hoy, el Teilín 43. Un Teilín corto, pero muy sustancioso. Un Teilín lleno de mucho discernimiento. Fue bastante especial porque inicié preparando una cosa y terminé condensando otra. Y eso solamente lo hace el Eterno. Que sea la palabra del Padre la que perdure y la que se establezca siempre. Para el día de hoy, amada familia, Teilín 43 y como título de esta enseñanza, ¿quién es mi juez? ¿O quién es mi juez? En signo de interrogación. Pues no sin antes, no podemos avanzar si nosotros no tenemos como correspondiente la verajá, la lectura por la bendita y santa Torá, diciendo, Baruch et Adonai Ameorach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Ameorach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Y como vamos a tocar su hermosa palabra, decimos, Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch at Adonai noten Torah. Y hemos dicho en español, bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, Teilín 43, Salmo 43. Dice o está escrito de esta manera. Hazme justicia, oh Elohim, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía, del hombre perverso y engañador, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué he andado afligido por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces entraré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi gozo, y te alabaré con el decacordio, oh Elohim, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Amén. Baruch Hashem, qué bendición, amados, qué bendición. Y bueno, familia, vamos a iniciar con el versículo número 1. Y en el versículo número 1 me he quedado bastante asombrado porque, pues claro, basado en las primeras frases del Teilín, donde dice, hazme justicia, oh Elohim, y si recordamos o traemos a la memoria, eh, si traemos a la memoria los Teilín que hemos estudiado en el pasado, todos los que nos han presentado, aún incluso los que he tenido el privilegio de poder enseñar, la mayoría de ellos siempre tienen esta palabra inscrita, siempre tienen esta tendencia de David, hazme justicia, siempre ante cualquier circunstancia, ante cualquier quebranto, ante cualquier problema que David se estaba enfrentando, era una frase muy dada a su léxico, muy dada a su palabra, muy dada a lo que era David. Hazme justicia. Es un común de las palabras. Es el común de esas palabras, es un común que aparezca en varios de los Teilín. Y es una tendencia, y nosotros ya lo hemos visto, ya en los Teilín que hemos tocado, llevamos 2 Teilín de mi parte hablando referente a lo que tiene que ver con el poder en el guardar el silencio, en el poder de guardar el silencio, el poder de no responder frente a los ataques de los enemigos, el darle o el entregarle la autoridad al Eterno para que Él sea quien obre y sea el que ataque o sea el quien defienda nuestra causa, ¿sí? Eh, Hemos visto entonces esta constante de hazme justicia, oh Elohim. Y me quedé quietico ahí en esta parte. Hazme justicia, oh Elohim, y defiende mi causa. Y
veamos un poco lo que la palabra Elohim, la vamos a estar manejando muchísimo en este estudio. La palabra Elohim la vamos a estar trabajando durante todo el estudio de lo que nos corresponde para el día de hoy. Pero iniciando con hazme justicia. Hazme justicia, o la palabra justicia, o hazme, o vindica mi causa, examina mi causa, gobierna mi causa, tiene que ver mucho incluso coincide bastante con la parasha que estamos estudiando en esta semana, que es Shoftim, o que es jueces, ¿sí? Pero esta palabra que aparece directamente en el hebreo como hazme justicia, puede ser traducida como Shofteni o puede ser traducida como Shafan, ¿sí? Los significados de esta palabra son prácticamente los mismos que hemos estudiado en la parashá, es juzgar, pronunciar sentencia por o en contra de algo, vindicar o castigar, gobernar o litigar. Esta palabra shofteni o shafan viene a jugar un papel muy importante, viene a jugar un papel muy importante en lo que tiene que ver, con este primer versículo del Teilín 43. Porque el salmista está diciendo, hazme justicia, júzgame, pronuncia sentencia sobre mí, o vindica mi causa, o ejecuta un litigio, o gobierna sobre mi problema, gobierna sobre lo que yo estoy atravesando. Pero me parece muy, muy bello poder encontrar que también hay una traducción, o también se le asignó esta palabra juez a otra palabra en hebreo, la cual nosotros pronunciamos mucho. Es una palabra que tenemos la tendencia siempre de estar ahí presentándola cada rato, y es la palabra Elohim. Elohim como tal, su, su, su significado es el Dios supremo, pero también se le puede dar otra connotación y otro significado es magistrados, magistrados. Y si vemos que en la parashá, Shoftim, esta parashá, la primera aliyá lo menciona de esta manera, hágase en jueces y magistrados. Entonces me parece bastante curioso que esta palabra Elohim tenga mucho que ver con el tema del juicio, con el tema de un magistrado que ejecuta un juicio. O sea que podríamos nosotros llegar a reducir o a resumir el primer versículo de este Teilín diciendo, tú mi juez, júzgame, o tú me puedes juzgar porque eres mi juez. Entonces vemos aquí que la palabra Elohim como tal, es el plural de la palabra Eloa, ¿sí? La palabra Elohim tiene una traducción un poco más literal al sentido de dioses o jueces, ¿sí? Eh, También la palabra Elohim tiene una connotación de plural mayéstica, ¿sí? En el versículo de la creación, ¿sí? Porque allí aparece que en el principio creó Elohim, ¿sí? Y mucha gente, y se han levantado teorías o quizás incluso estudios donde hablan de que hay un plural aquí, y entonces que eran muchos dioses los que hicieron la creación. Pero también la palabra Elohim es un plural mayéstico. Pero si lo vemos desde este punto de vista, entonces la palabra Eloa quiere decir el Dios o el rey, ¿sí? Podría ser traducido como el máximo gobernante o el juez supremo. Por tanto, el atributo de Elohim está y lo vamos a ver mucho ahorita en este estudio. La palabra Elohim está muy ligado a la palabra justicia. Porque Elohim puede llegar a ser traducido como magistrado o como juez. Puede llegar a ser de esa manera, ¿cierto? Entonces, si vemos como tal la parashá, vemos el inicio de la parashá el versículo del capítulo 16 al versículo 18 de la primera aliyá, dice, nombrarás magistrados, podemos estar diciendo que nombrarás Elohims y oficiales para tus tribus en todas tus poblaciones, que Adonai tu Elohim te está dando, y que gobiernen el pueblo
con la debida justicia. Podríamos llegar a decirlo que nombrarás Elohim y oficiales para tus tribus en todas tus poblaciones que tú, Elohim, te ha dado para que Elohim, el pueblo, con la debida justicia. Te ha dado jueces, te ha dado magistrados. Tu juez supremo te ha entregado jueces y te ha entregado magistrados para que gobiernen el pueblo, para que dirijan al pueblo de la manera correcta, para que guíen al pueblo de la manera que es justa. Pero entonces vino a mí una pregunta, y la podemos ver en Deuteronomio 6:14, porque el Padre dice en medio de las palabras, de las palabras que le está entregando a Moshe, en medio de, y es uno de los mandamientos que tenemos en las 10 palabras, dice, no iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que los rodean. Y bueno, pues también sí que tiene que ver esto con la palabra Elohim. Pues si nosotros nos vamos al hebreo, familia, nos vamos al hebreo y específicamente en este versículo, que está traducido o la palabra que se utiliza para dioses o para dioses es la palabra Elohim, es la palabra Elohim. En otras palabras, en pocas palabras o en un resumen, este mandamiento nos está diciendo que no vayamos en pos de otros Elohim, de otros jueces, de otros magistrados, de otros gobernadores, de otros magistrados que traigan acusación sobre nosotros. Aquí nos deja ver que la palabra Elohim también es aplicada para aquellos dioses o aquellos ídolos que, que fungían o estaban en una posición de autoridad tanto en otras creencias, tanto en otros pueblos, como en otras religiones. La palabra Elohim en el pasado, en la época de nuestros padres, era bastante pronunciada. Con el pasar del tiempo, la palabra Elohim solamente quedó establecida en el judaísmo específicamente. Y de ahí, pues, pasando obviamente a nosotros. Pero el resto de las culturas que tenían la tendencia de utilizarla, la dejaron de usar. Entonces, la dejaron de usar. Por eso es que aquí en Devarim 6:14, el Padre nos muestra que su mandamiento de que no vayamos detrás de otros jueces, no vayamos detrás de otros jueces, no vayamos detrás de otros magistrados. Entonces, si vemos ya como tal, Elohim tiene una connotación y lo vamos a tomar, lo vamos a tocar en este estudio, una connotación de juez. Entonces, si lo vamos a añadir ya tenemos claro y lo añadimos al versículo 1, entonces viene o tiene la referencia de que quiénes son estos Elohim, quiénes son estos jueces a los que nosotros les hemos entregado la autoridad, le hemos dado nuestra autoridad para poder dirigir nuestras vidas o para poder gobernar nuestras vidas o incluso para poder desviar nuestras vidas. Porque el mandamiento como tal de Devarim 6:14, el Eterno lo deja bastante claro para que nosotros no nos vayamos detrás de otras corrientes religiosas, para que no nos vayamos a las otras deidades que suelen adorar los otros pueblos. Pero aquí como David lo está diciendo, que vindique, juzga tú mi causa. Y es una constante de él, presentarle sus causas al Eterno. ¿Sí? Porque dice que está rodeado de un pueblo perverso, rodeado de hombres inicuos y pecadores, que lo que hacen es levantar juicios en contra de él. Entonces, este tema de levantar juicios me lleva a condensar la palabra Elohim, que obviamente, y con todo el respeto del mundo, nuestro Elohim, nuestro Padre eterno, es el que nos juzga y es el que nos debe juzgar. Pero también aquí la pregunta ya la condensamos y la bajamos a un plano terrenal, donde podemos decir quiénes son esos Elohim o quiénes son esos jueces a los que les hemos dado la autoridad de dirigir o de regir nuestras vidas. Porque nosotros vivimos nuestras vidas y nos desgastamos buscando siempre el agrado o agradarle a los demás, el cómo ser aceptados en la sociedad, y nosotros invertimos tiempo, fuerza, dinero, vida, lo invertimos todo en pos de la aceptación.
en pos del juicio correcto, el juicio que otros ejecuten hacia mí. El hecho de que yo pertenezca a un grupo, el hecho de que usted pertenezca a un grupo, el hecho de que estemos en medio de un círculo de personas, el poder estar dentro de ese círculo, el poder estar dentro de ese grupo, es el resultado del juicio que ese grupo hizo para aceptarme a mí. El problema es cuando yo como tal entrego le entrego la autoridad y el poder a ese grupo de que juzgue mi causa, de que juzgue mi vida y que gobierne mi vida. El problema es cuando yo me hago a otros jueces, cuando yo me hago a otras personas que dirijan mi vida y hago a un lado al verdadero Elohim, al verdadero dirigente de mi vida. Hago a un lado a aquel que verdaderamente gobierna mi caminar. Porque la tendencia de todo ser humano, y si lo vemos ya en un estudio psicológico un poquito más profundo, un gran y muy alto porcentaje de la humanidad tiene muchas heridas de rechazo, muchas heridas dadas por el rechazo, porque esta sociedad está sumida y gasta todo su ser en pos de la aceptación, en pos del juicio que otras personas hagan sobre ellos para que sean aceptados y sean vinculados a un gremio, a un estatus, a un grupo, a un clan, a una secta, como también muchas veces lo dicen, a una iglesia, en fin, cualquier área donde el tema social sea el que vincule y sea el que pese. Entonces, no te harás otros Elohim, no seguirás a otros Elohim, no seguirás a otros jueces. Me lleva a preguntarme, me lleva a hacerme la pregunta, ¿en pos de qué dioses nos hemos dejado juzgar? ¿En pos de qué jueces nos hemos entregado nosotros para el juicio? ¿A quién nosotros le hemos entregado la autoridad para que nos juzgue? Porque y lo vamos a ver más adelante, el tema de la autoridad delegada. Pero hoy, en este momento, el salmista debate frente al Eterno un problema que él tiene. Y él pide que el Eterno sea quien lo juzgue, porque el juicio que está levantando su pueblo, en una de las traducciones dice que este pueblo desagradecido e ignorante, este pueblo que me está juzgando y me está atacando, un pueblo desagradecido, un pueblo que se levanta en contra del salmista y lo ataca de esta manera, un pueblo que se cree con el derecho de juzgarlo. Entonces, ¿en pos de qué dioses nos hemos dejado juzgar? ¿En pos de qué Elohim? ¿En pos de qué jueces nos hemos entregado? ¿O a quién le hemos dado tal poder? Y yo le hago esa pregunta a usted. ¿Usted a quién le ha entregado el poder de juzgarlo? ¿A quién usted le ha entregado el poder de emitir un juicio en contra suya? De determinar qué hace, qué no hace, cómo viste, cómo no viste, qué palabras salen de su boca, qué palabras no salen de su boca, su comportamiento, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de responder, su forma de comportarse. ¿A quién usted le ha entregado el poder de ser un juez para usted, de ser un juez sobre usted? ¿Quién determina sus pasos? ¿Quién es el que marca el camino de sus pasos? Y lo invito a que hagamos una pequeña reflexión y evaluemos quiénes son esas personas o a quienes les hemos dado tanta importancia que ahora dependemos de su aprobación. Ahora dependemos de su juicio. Ahora dependemos de que nos juzguen siempre para sentirnos bien, aceptados, para sentirnos aceptados, para sentirnos que somos parte de algo. ¿A quién le hemos dado tal poder? ¿O a quiénes les hemos dado tal poder? Porque mucho y en común denominador, muchas personas, y es un gran común denominador de la humanidad, es que vivimos en pos de la aceptación, vivimos en pos de que nos den la palmadita en la espalda, de pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo. Y no está del todo mal, obviamente que no, antes todo lo contrario. Pero entonces, si Deuteronomio 6:14 nos dice, no iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean,
Entonces, lo que nos está traduciendo, lo que podemos interpretar a nivel de drash, a nivel de comentario, podemos decir que no te juzguen jueces ajenos, que no dependas del juicio de otros o de la aceptación de otros, que lo único, lo principal y lo más importante es que nosotros estemos siempre pendientes de la aceptación del Eterno, que todo lo que hagamos sea por su aceptación y para ganar su agrado. Así como cuando la palabra reza frente a cuando el Yohanan el inversor acaba de hacerle el tevilá a nuestro Adón Yeshua, que esta nube desciende del cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Ese debe ser este debe ser nuestro nivel, ese debe ser nuestro estatus de mayor honra, el que el Padre, que el Eterno, halle complacencia en nosotros. No el grupo al cual dependemos o no de las personas que nos rodean, que sea nuestro Adón, que sea el Eterno, el que nos diga, he aquí mi hijo, en el cual yo hallo complacencia, en el cual yo me complazco, en el cual yo disfruto. Entonces, para poder dar cumplimiento a Deuteronomio, a Devarim 6:14, tenemos que evaluar a quién le hemos entregado o a quienes le hemos entregado la autoridad y el poder de juzgarnos. ¿Quién determina nuestra forma de vivir? ¿Quién lo hace? Entonces, el versículo 1, seguimos todavía en el versículo 1, es impresionante. Hazme justicia, oh Elohim, y defiende mi causa, líbrame de la gente impía, del hombre perverso y engañador. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza, tú eres el juez que me da la fuerza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué ando afligido por la opresión del enemigo? Y causa curiosidad que el salmista haga esta pregunta. Y analizando un poco el tema, pero ¿por qué el Eterno va a desechar? ¿Por qué va a rechazar a alguien? ¿O por qué puede llegar a nosotros el pensamiento de que el Eterno nos ha rechazado? Precisamente por poner tanto nuestra dependencia en otros jueces, cuando el resultado de esa dependencia sale mal, nos sentimos rechazados por el Eterno. Cuando el haber puesto mi esperanza en los hombres sale mal y volteo yo a mirar al Eterno, inmediatamente mi mala inclinación me autocondena. Mi pensamiento me autorrechaza y me hace sentirme alejado del Eterno, porque puse otros dioses, puse otros Elohim, puse otros jueces delante de él y fui en pos de ellos. ¿Para qué? Para aclamar y para solicitar su consejo, para aclamar y solicitar su aceptación, para aclamar y solicitar esa palmadita en la espalda. Entonces, este es un juego bastante fuerte donde nosotros como tal le clamamos al Eterno que nos haga justicia, pero antes de clamarle al Eterno que nos haga justicia, ya cuando ya cuando nuestro silencio por el juicio y por la condenación de otros supera nuestra paciencia, supera ya nuestra esperanza, el Eterno es el que nos debe juzgar. Pero ¿cuál debe ser ese juicio correcto? ¿Cuál debe ser ese juicio que se emita y se levante en contra de nosotros o que se levante a favor de nosotros? ¿Cuál debe ser ese juez? ¿Quién debe ser ese juez? ¿O cuál debe ser ese juicio correcto? Porque si lo miramos en el Teilín, en el que estamos trabajando en este momento, Teilín 43:3, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Y es bastante especial ver esta palabra luz y verdad, porque nos lleva a algo muy claro. Y el objetivo de nosotros, así como lo dicen el resto de los ministros, y lo digo yo, nuestro objetivo siempre es ver a Yeshua, siempre es ver dónde está el Eterno ahí en medio de todo lo que estamos hablando. Es llevar este mensaje a conectarlo con Él, y hacer ese paralelo
que nos muestre las enseñanzas que Él nos dejó. Y en medio de cuál debe ser ese juicio correcto, se levanta la luz y la verdad, porque el salmista dice, envía tu luz y tu verdad, que éstas me guiarán. Pero entonces, en Juan 8:12 dice, ya Yeshua como tal, hablando en medio de sus palabras, en medio de sus discursos, dice, de nuevo pues les habló Yeshua diciendo, yo soy la luz y el mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí, involuntariamente y a modo de comentario mío, el salmista estaba clamando por el Mashiach, estaba clamando por la luz, estaba clamando para que él recibiera la salvación, para que él recibiera esa Yeshua que requería en ese momento. Pero esa Yeshua, esa salvación que el salmista requiere, por la cual clama por su luz y por su verdad, hace un paralelo y hace un canto profético a quién es la luz, quién es la luz verdadera de este mundo, y es nuestro Adón Yeshua, porque él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que pone el juicio correcto en Yeshua, el que permite que sea Yeshua, el que emita el juicio correcto, no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Más adelante, en el mismo libro de Juan, el capítulo 14, en el versículo 6, Yeshua les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí en el Tehilim 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad. Es un clamor, yo lo veo, que lo podemos ver como un clamor para ayuda en este momento, pero un clamor por el Mashiach, un clamor por la salvación que él requería en este momento. Y es el mismo clamor que nosotros ya tenemos la ventaja y tenemos el gozo de tenerlo, porque tenemos a la luz del mundo y tenemos al que es la verdad y la vida. Tenemos a nuestro Adón Yeshua Mashiach, porque lo dice el Tehilim 119:105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera es a mi camino. Si algo hemos aprendido de nosotros en este camino, en este nuevo conocimiento, en esta verdad que el Eterno nos ha revelado, es que Yeshua es la Torah viviente. Yeshua es la consumación, el verbo hecho carne, es la palabra de vida, la palabra de luz, la palabra que trae la verdad. Y sobre esta palabra, sobre su Torah, es la que nosotros debemos enfocar nuestro juicio. Y el juicio correcto debe ser basado en lo que está escrito en su palabra, en su Torah. ¿Cuál debe ser el juicio correcto? El que emite nuestro Mashiach, el que emite nuestro Adón por medio de su palabra, por medio de su Torah, por medio de lo que él ha determinado. Si el Eterno dice que Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solamente su juicio es el que nos levanta y nos hace íntegros a los demás, familia. Solo es esa palabra la que determina nuestras vidas. Y por medio de Yeshua somos libres del enemigo, de ese enemigo que el cual el salmista clama por liberación. Solo en ese momento, cuando nosotros nos permitimos y clamamos porque el juicio del Eterno sea sobre nosotros, el juicio de Yeshua sea sobre nosotros, es que su palabra, su dabar, su luz, su camino, su verdad y su vida se manifiestan en nuestras vidas. Y ya lo veíamos en el Tehilim 26, cuando hablábamos referente a que nos atrevemos a decirle al Eterno que nos juzgue cuando nosotros estamos conscientes de que estamos libres de pecado y de maldad. Porque no se nos olvide, y como lo decíamos en el Tehilim 26, Él por un lado es amor, pero por el otro lado es fuego consumidor. Él por un lado es gracia, pero por el otro lado es justicia. Y sus dos brazos siempre están en la misma distancia. Entonces, si tenemos a Yeshua como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, entonces
lo que dice el salmista en el versículo 4 y 5. Entonces entraré al altar de Dios, al Dios que es alegría de mi gozo, y alabaré con el decacordio, oh Elohim, Dios mío. Entonces, el reconocer de dónde proviene, de cuál es mi verdadero juez, el reconocer cuál es aquel que emite su juicio sobre mí, me permite entrar en un estado de alabanza y de agradecimiento, un estado de reconocimiento. Cuando yo dejo de vivir en pos del agradecimiento, de que debo entregarle a otros porque me acepten, cuando yo dejo de vivir en pos de la aceptación, cuando yo dejo de vivir de seguir el juicio de otros dioses, de ir con la idolatría, de ir y perseguir a otros jueces, cuando dejo todo esto a un lado, puedo enfocarme en el verdadero juez, puedo ver su verdadero juicio, puedo ver y conocer verdaderamente su palabra, puedo verdaderamente entender su Torá. Porque a veces el Padre a veces no, yo más que seguro que siempre el Eterno nos está hablando por medio de su palabra, por medio de su Torá. Pero la multitud de jueces que nos rodean pueden llegar a distorsionar las palabras que están escritas allí. La multitud de aquellas personas por las cuales yo me desvivo, entrego mi tiempo, dinero, aceptación, fuerza, vida, a lo cual yo me entrego totalmente. Ellos pueden llegar a contaminar porque están siendo jueces, están siendo Elohim, están siendo ese contra al mandamiento de no irás en pos de otros dioses, no caminarás dependiendo de la aprobación de otros jueces. Entonces, si seguimos avanzando, si seguimos en este momento y recordando nuevamente el versículo base de la Liyá, de la Parashá Shoftim, de la primera Liyá, nombrarás magistrados y oficiales para tus tribus, en todas tus poblaciones que Adonai tu Elohim te está dando, y que gobiernen al pueblo con debida justicia. Entonces, familia, aquí hay algo muy claro y con esto quiero darle como la base completa y aterrizar este mensaje y cerrarlo de la manera que debe ser. Nuestros jueces o nuestro juez supremo es el Eterno, pero también nosotros tenemos estos jueces que han sido asignados a nuestras vidas. El Eterno ha puesto jueces que su deber es llevar al pueblo a la obediencia y al correcto juicio. Ellos son representantes de la autoridad delegada del Padre. Por eso nosotros debemos guardar el respeto que ellos merecen. Pero son ellos, por medio de la Torá y la relación con el Mashiach, los que emiten el juicio para el pueblo. Entonces, familia, tengamos consciente y tengamos presente algo muy importante, que por medio de lo que el salmista dice, el salmista clama por justicia, el salmista le dice al Eterno, hazme justicia contra aquellos que me atacan, contra aquellos contra aquellos que me oprimen, contra aquellos que persiguen mi vida. Y el Eterno como tal nos mira y nos revisa, pero el Padre, el Eterno, tiene un conducto regular. Tiene un conducto regular donde Él ha designado autoridades delegadas que representan su nombre. Y esas autoridades delegadas son esos jueces, son esos magistrados que el Eterno ha puesto. Y podemos decirlo como pastores, como pastores que guían a cada congregación. Son estos los jueces que nos pueden ayudar a ser dirigidos en nuestra vida. Son estos jueces los que nos guían y en su trabajo es guiarnos hacia el camino correcto, hacia la senda correcta. Son estos jueces los que el Eterno respalda. Y son estos jueces por los cuales el Eterno también puede hablar. Entonces, estos pueden ser los jueces o son los jueces que
en los cuales nosotros podemos entregar nuestras causas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Son estos los jueces delegados por el Eterno, sobre los cuales el Padre ha investido de autoridad, ha ungido con su aceite de consagración, sobre los cuales está su respaldo. Son estos los jueces los que pueden llegar a dirigir nuestras vidas. Cualquier otro juez que se levante sin autoridad, sin un llamado, sin una unción, sin una dirección, pueden ser dioses extraños, pueden ser jueces extraños, que lo que hagan sean cambiarte el foco de lo que la palabra está escrita. Entonces, estos jueces designados, asignados del Eterno por el Eterno para el pueblo, su obligación, su camino, su responsabilidad es dirigir al pueblo de acuerdo a lo que dice la palabra. Si la dirigen de acuerdo a sus convicciones, a sus pensamientos, a sus formas de pensar o a sus intenciones ocultas, son ellos los que tendrán que darle cuentas al Padre. Son ellos los que tendrán que enfrentarse ante el Eterno. Porque la autoridad del Padre fue sobre ellos. Ellos tendrán que rendirle cuentas al Eterno por las cosas que hicieron en este mundo, por cuantos dirigieron hacia la luz o por cuantos dirigieron hacia las tinieblas. Pero a estos jueces nosotros como discípulos, nosotros como ovejas, los debemos respetar y los debemos honrar. Debemos, por medio de nuestra relación con el Mashiach, ser dirigidos por ellos. Debemos estar siempre con una correcta relación con nuestro juez supremo, con nuestro juez supremo, con nuestro Adonai, con nuestro Yud Hei Bab Hei, con nuestro Adon Yeshua Mashiach. Debemos estar en esa relación correcta para que lo que el Padre me diga aquí se alinee específicamente con lo que el juez, que el Eterno ha puesto como cabeza mía, sea el mismo, sea la misma palabra y podamos andar en esa coinonía, en ese común acuerdo. Podamos andar en ese común acuerdo, en esta comunión, en ese had. Podamos andar en esta hermandad que el Padre ha levantado como congregación. Pero si nosotros nos enfocamos en el juicio correcto, si nos enfocamos en lo que verdaderamente, si nos enfocamos verdaderamente a lo que el Padre ha establecido como orden, ha establecido como jueces, si nos enfocamos directamente a lo que el Padre ha establecido como aquellos que van a regir nuestras vidas. Familia, la idea es que nosotros evaluemos y revisemos quiénes son aquellas personas que no son ungidas por el Eterno. Quizás no han sido puestas por un cargo, pero nosotros dependemos de ellas. ¿Quiénes son aquellas personas por las cuales son jueces de nuestras vidas y quizás nos están alejando de lo que es la Torah correcta? ¿Quiénes son aquellos que están desviando el verdadero conocimiento de la Torah y lo están llevando por otro lado? ¿Quiénes son aquellos que quizás juzgan nuestra vida para someternos a sus intenciones y nos desvían del verdadero juicio? Nuestro juicio debe coincidir con lo que está escrito en la Torah. Es nuestro Adón Yeshua Mashiach el que nos revela por medio de la relación correcta, el que nos revela el juicio. No podemos depender de la aceptación de otros y dejarnos gobernar por otros que no hayan sido enviados por el Eterno. Nosotros aceptamos los jueces. Nosotros aceptamos los jueces que nos rodean. Nosotros aceptamos los jueces a los cuales llamamos como pastores. Llamamos pastores y confiamos en ellos y entregamos y los reconocemos a ellos con la autoridad que el Eterno ha puesto sobre ellos. Y como tal los respetamos y caminamos en pos de ellos. Pero confiados que ellos tienen una correcta relación con el Eterno y que esa misma
van a ser shoftim para el pueblo. De familia, ¿quién te sigue? ¿Quién te juzga? Dependiendo de quién te juzgue, va a ser tu relación con el Eterno. Dependiendo de quién aceptes el consejo, va a ser lo que tú creas del Padre. Dependiendo de quién sea el que guíe tus pasos, va a ser el final de tu camino. Por eso, amado Padre eterno Elohim, te pedimos perdón, porque hemos puesto otros dioses delante de ti. Y no tiene que ver muchas veces con la idolatría. Hemos puesto a otros jueces. Hemos enfocado nuestra fuerza en nuestras vidas, en su aceptación, en su dirección. Quizá nos hemos dejado desviar. Pero júzganos tú. Hazme justicia, como dice el salmista. Hazme justicia y júzgame. Tú que eres mi juez, júzgame, eterno. Ayúdame a estar alineado a lo que dice tu palabra, a lo que dice tu Torá, a respetar a la autoridad delegada del Padre, a respetar a la autoridad delegada del Eterno. A poder, Señor, entregar todo en tus manos. Las acusaciones, las trampas, los caminos, las falsedades. Que seas tú nuestro único juez. Que seas tú el camino que debemos seguir. Que seas tú, por medio de tu Torá, hablándonos y dirigiendo nuestra senda. Que seas tú mostrando el camino que has trazado para nosotros. Que aceptemos a aquellos jueces que tú has ungido. Que aceptemos a aquellos jueces, aquellos magistrados, aquellos Elohim que tú has establecido para guiar a tu pueblo. Abba, a ti la gloria y la honra y la alabanza, a ti la adoración, Padre. A ti toda la gloria y la honra. Nuestro compromiso, nuestro deber es seguirte a ti, creer en tu palabra y creer, Señor, y respetar tu autoridad y respetar a tu autoridad delegada. A ti la gloria y la honra, Padre amado. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bechayei ulam natan betocheinu, Baruch atah Adonai, noten a Torah. Amén, amén y amén.